Hola de nuevo, compañeros y compañeras. Vamos a dar comienzo a la última de nuestras sesiones de la ponencia Cómo innovar en las aulas. Recordemos simplemente pues, que el objetivo de estas ponencias no es otro que llenar nuestra caja de herramientas de dinámicas, estrategias y metodologías para tener a nuestra disposición un amplio catálogo que nos puedan ayudar en nuestro día a día y que nos facilite un poco la labor, pues eso, a la hora de querer lanzar alguna situación de aprendizaje en nuestras asignaturas. En este tercer y último punto entraremos en detalle con las herramientas de trabajo, con esas dinámicas de aula. Aquí tenemos el índice que vamos a seguir. En primer lugar hablaremos de todas las dinámicas cooperativas para posteriormente dedicar un tiempo a las rutinas de pensamiento. Es importante que después de haber hecho un repaso teórico práctico de las diferentes metodologías, pues ahora nos centremos ya con toda esa información en diferentes dinámicas que podamos adaptar a nuestras asignaturas. Algunas de ellas las conoceréis, otras no, así que como tenemos, igual que en nuestras aulas, diferentes perfiles de docentes, pues considero interesante poder dedicar un vídeo entero a esta cuestión. Comenzaremos con esas dinámicas cooperativas. Y llegamos al aprendizaje cooperativo. Esta estructura pertenece al modelo de aprendizaje cooperativo estructurado de Spencer-Kagan, basado en los principios de interdependencia positiva, responsabilidad individual y participación equitativa que veremos posteriormente. Aquí tenemos las dinámicas que se van a analizar según el momento más adecuado para hacer uso de ellas en nuestras situaciones de aprendizaje, bien en inicio, en el desarrollo o en el cierre de estas, y algunos de estos nombres os sonarán y otros no. De todas maneras, vamos a adentrarnos en ellos. Estas son las 5 estrategias que trabajaremos para la fase inicial y empezamos con piensa, comparte, expon. La finalidad de esta dinámica es favorecer la participación equitativa y la construcción conjunta del conocimiento, además de favorecer que todos los alumnos participen de manera activa y segura. Es ideal para iniciar debates, reflexionar sobre un tema, resolver problemas, formular hipótesis, etc. También uno de sus objetivos es fomentar el razonamiento cooperativo y la escucha activa. En otras palabras, pues esta rutina democratiza la participación, ya que todos piensan, todos hablan y todos son escuchados. ¿Y cómo funciona esta rutina? Pues en primer lugar, para la palabra piensa, hablamos de una fase individual donde cada alumno reflexiona individualmente sobre una pregunta o problema planteado por el docente. Debe de ser un tiempo breve, de aproximadamente 2-3 minutos, donde pueden anotar su idea o incluso pensarla en silencio. El objetivo no es otro que activar el pensamiento propio, evitar respuestas impulsivas y fomentar esa autonomía. El segundo punto, comparte, ya es una fase en pareja, donde los alumnos se reúnen en parejas para compartir sus ideas. En caso de que los grupos sean de 5 personas, pues se reunirían en tríos. Lo que deben de hacer es escuchar al otro, comparar las opiniones y buscar coincidencias o diferencias. Los docentes podemos guiar con frases como yo pienso que, coincido contigo en, no había pensado en, para modelar un poco ese diálogo. El objetivo en este punto es fortalecer la comunicación oral, la empatía, el razonamiento argumentado. Por último, en Expon sería ya la fase grupal, donde cada pareja expone al resto del grupo las conclusiones o ideas más relevantes. El docente puede registrar las aportaciones en una pizarra o mural grande dentro del aula y se valorarán las coincidencias, las ideas originales y las preguntas que surjan. El objetivo no es más que socializar el pensamiento, validar las ideas y construir el conocimiento colectivo. Por último, sí que podríamos añadir una fase extra en la que todos y cada uno de los grupos exponen todas sus ideas al resto de la clase, estableciendo el rol de portavoz a uno de ellos. Las estrategias 1-2-4 cooperativas. Bien, estas estrategias o dinámicas cooperativas en formato 1-2-4 favorecen la participación activa, la reflexión y el consenso progresivo. Es muy importante en ellas la gestión de los grupos, ya que de esto depende su efectividad. Las mesas deben estar encaradas 2 a 2 y los grupos deben de ser de 4 personas, aunque en casos de que no sean pares se pueden hacer grupos de 3. Los aspectos a tener en cuenta, pues bueno, pasar de fase cuando un 80% de las personas hayan acabado para que perciban que el tiempo es limitado, utilizar contadores atrás en una pantalla grande y garantizar la participación de todos de manera equitativa y utilizar pues los roles de alumno-tutor. También marcar la responsabilidad individual y grupal de todos los alumnos para el buen desarrollo de la tarea y bueno, a medida que lo pongamos en práctica, pues se irán puliendo las imperfecciones que vayan surgiendo. Lo primero que haremos es marcar un poco o acotar las normas del juego y lanzar el tema a tratar. En primer lugar, pues nosotros como profesores dejaremos bien claras esas reglas del juego para posteriormente lanzar esa pregunta que puede ser del área que queramos. Los alumnos deben estar en silencio y deben escuchar atentamente nuestras indicaciones para posteriormente
pensar y responder individualmente, reflexionando de forma individual sobre una pregunta o problema planteado por nosotros. Se dará un tiempo breve de máximo 5 minutos y se aconseja que si es una tarea larga, pues la dividamos en subtareas cortas. También se recomienda pues, que anoten sus respuestas, porque el objetivo pues, es activar el pensamiento individual y favorecer la responsabilidad personal. En el tercer punto, pues ya trabajaremos en pareja, que es ese 2. El primero, el 1, 2, 4, se hace referencia a 1 individual, 2 parejas y 4 grupo. En esta fase en pareja se comentará y se contrastará mediante pues bueno, un diálogo. Sobre todo los alumnos que se encuentren codo con codo, el diálogo tiene que establecerse entre ese par para compartir sus ideas y cada uno pues explica su punto de vista, escucha al compañero, comparan y negocian pues mediante un consenso la respuesta en común que van a dar y así pues fomentamos la comunicación, la argumentación y la empatía cognitiva. Y por último, en la fase 4, en esa fase en grupo se construye y se comparte, donde las dos parejas ya se juntan formando un grupo de 4 personas para poner en común sus conclusiones. Deben integrar las ideas más relevantes de cada pareja para elaborar una síntesis o una respuesta final grupal. Como un punto 5 tendríamos esa corrección donde el profesor corrige la tarea para todo el grupo e indica cómo ha llegado al resultado. Se elige un miembro aleatorio del grupo que sale en público a dar la solución a la que han llegado para comprobar que todos están participando activamente. Podemos añadir un extra, que es que podemos volver a realizar las rondas que consideremos necesarias. Por ejemplo, pues, si tenemos una plantilla de 4 ejercicios, pues hacer una ronda por cada ejercicio. Y es recomendable utilizar elementos para que los alumnos evalúen la sesión y el rendimiento que han tenido en ellas con dianas o con cualquier instrumento que se nos ocurra. Existen varias modalidades. Vamos a trabajar la de un 2-4 equipo de expertos. Esta es perfecta para pues, análisis de textos, resolución de problemas, temas de investigación o proyectos por áreas. Los objetivos de estas dinámicas son pues, bueno, desarrollar la responsabilidad individual, fomentar la enseñanza entre iguales, consolidar la interdependencia positiva, favorecer la participación activa de todos los alumnos y bueno, combinar el pensamiento individual, el diálogo cooperativo y la enseñanza entre iguales, así como desarrollar habilidades comunicativas, sociales y cognitivas. En cuanto a las fases, pues bueno, la primera de piensa, que es la parte individual, la correspondiente a ese 1, es donde cada alumno reflexiona de forma individual sobre la pregunta que se les plantea, sobre el problema. Se pueden anotar esas ideas clave o hipótesis del mismo modo que se ha comentado anteriormente de forma general. El objetivo es activar el pensamiento personal, la autonomía y la responsabilidad. La fase en pareja es donde los alumnos comparten sus ideas, dialogan, comparan, debaten y elaboran una respuesta en común. El objetivo principal de esta etapa es escuchar activamente, consensuar y aprender de nuestro compañero para, por último, en esa fase 4, esas dos parejas que se unen formando un grupo de 4 personas ponen en común las conclusiones de cada pareja y elaboran una respuesta colectiva más elaborada o una síntesis global. Ahí se puede designar un portavoz o elaborar un mapa mental, un esquema o mural, elaborar un producto con el fin de, en esa última fase de expertos o equipo de expertos, entra la proyección del conocimiento. De cada grupo de 4, 1 o 2 alumnos se convierten en expertos de una de esas partes del tema o de ese producto final y se reúnen con los expertos de otros grupos que han trabajado la misma parte creando ese equipo de expertos. En este grupo analizan, contrastan y perfeccionan su parte, así como se preparan para explicarla al resto de compañeros. Pueden crear materiales visuales o una pequeña exposición. Para el 1-2-4 comparte, pues tenemos un poco la misma organización. Esta dinámica 1-2-4 comparte sigue la misma estructuración que las dos anteriores que hemos hablado. La única diferencia es que en el punto de comparte es una fase de socialización grupal donde los portavoces de cada grupo exponen al grupo clase la conclusión que han alcanzado. El docente puede recoger todas las aportaciones en una pizarra o hacer una nube de palabras y se destacan las coincidencias o puntos de vista diferentes. Pasamos a lápices al centro. La técnica de lápices al centro es un método cooperativo que fomenta el trabajo en equipo, la toma de decisiones en conjunto y la reflexión colectiva sobre cómo abordar un problema o ejercicio. Centrándonos en el funcionamiento, pues bueno, le damos a cada equipo una hoja con tantas preguntas o ejercicios sobre el tema que vayan a trabajar como miembros tenga ese grupo. Generalmente son 4. El profesor dice al inicio de la sesión lápices al centro y los alumnos deben colocar sus lápices en el centro o sus ordenadores en caso de que estuviese haciéndolo con material digital. Durante 5 minutos los estudiantes no escribirán ni usarán sus dispositivos, sino que deberán hablar entre ellos para discutir cómo resolver el tema.
Cada estudiante debe hacerse cargo de una pregunta o de un ejercicio, debe leerlo en voz alta y asegurarse que todos sus compañeros aportan información y expresan su opinión. Deben comprobar sí o sí que todos saben y entienden la respuesta consensuada. Se determina el orden de los ejercicios y el objetivo de este paso, pues bueno, es que los alumnos trabajen juntos, compartan ideas y lleguen a un consenso sobre el enfoque que seguirán para resolver la tarea. Cuando un estudiante lee en voz alta su pregunta o ejercicio y entre todos hablan de cómo se hace y deciden cuál es la respuesta correcta, los lápices de todo, insisto, se colocan en el centro de la mesa para indicar que en esos momentos solo se puede hablar y escuchar y no se puede escribir. Cuando todos tienen claro lo que hay que hacer y han finalizado esos 5 minutos de reflexión, pues bueno, cada uno coge su lápiz y escribe el ejercicio en cuestión. En ese momento ya no se puede hablar y solo se puede escribir. Si durante la resolución individual alguno de los alumnos pues tiene ciertas dudas o se encuentra bloqueado, se puede repetir el proceso. En caso de que se enquiste la situación, pues el profesor puede intervenir y dar una pequeña explicación a ese grupo en concreto. En el momento en el que se repita la dinámica, pues se vuelve a decir lápices al centro, los alumnos vuelven de nuevo a discutir, vuelven a aclarar y este paso asegura pues, que ningún alumno se quede atrás y que todos los miembros del equipo sigan avanzando. Al final de la tarea, pues podemos generar interdependencia positiva, indicando que saldrá un miembro de manera aleatoria a resolver esa actividad y que se apuntará al resto del grupo según la puntuación que saque este alumno. Una vez finalizada la actividad, pues es importante evaluar el desarrollo de la técnica. Los alumnos pueden reflexionar sobre el proceso, pues compartiendo lo que aprendieron, lo que les costó más, cómo mejorarían el trabajo en equipo. Y bueno, esta reflexión es fundamental para mejorar el aprendizaje cooperativo y así reconocer los logros individuales y colectivos, y también nos sirve a nosotros para hacer ciertas modificaciones para las siguientes sesiones que hagamos de lápices al centro. Otra dinámica interesante es saco de dudas. Esta estructura es especialmente útil para poner en relieve la interacción, en este caso de forma solidaria o de ayuda mutua, que debería existir en todo grupo clase y no solo dentro de un mismo equipo. El funcionamiento parte de que cada componente del equipo escribe en un tercio de folio con su nombre y el nombre del equipo una duda que le haya surgido en el estudio de una unidad determinada. A continuación, pasados unos minutos para que todos hayan tenido tiempo de escribir sus dudas, cada uno expone al resto del equipo su duda para que si alguien puede responderla, lo haga. Si alguien sabe responderla, el estudiante que la tenía anotada cogerá la respuesta y anotará lo que le digan los compañeros en su cuaderno, pero si nadie del equipo sabe resolver la duda, entonces la entrega al docente, que la colocará en una bolsa o en un saquito a modo de saco de dudas de todo el grupo clase. En la segunda parte de la sesión, el docente sacará una duda del saco de dudas y preguntará si alguien en general de todo el grupo clase sabe resolverla. Si no hay nadie que sepa resolverla, pues en ese momento el docente es quien procede a resolverla. Esta estructura es aplicable tras cualquier explicación magistral o incluso tras la visualización del contenido multimedia de una sesión de Flip Classroom. Otra dinámica son las 4 esquinas. Es una dinámica de aprendizaje cooperativo y pensamiento crítico en la que el docente plantea una pregunta, afirmación, dilema o concepto y el alumnado debe posicionarse físicamente en una de las 4 esquinas del aula, cada una de ellas representando una respuesta posible, una postura, un nivel de acuerdo, una hipótesis o una idea. En la fase inicial, pues bueno, el docente debe de delimitar el área en 4 esquinas, asignará a cada esquina una opción, una respuesta, una idea y explicará la consigna. Pues vamos a posicionarnos según lo que pensemos. Luego justificaremos nuestra elección. Además, se establecen normas cooperativas, se escucha sin interrumpir, se respeta siempre la postura de todas las personas, se argumenta de forma respetuosa, se cambia de esquina si alguien te convence. Bien, luego, posteriormente, el docente lanzará esa pregunta o afirmación, el alumno pensará de forma individual durante unos segundos y se desplazará a la esquina que represente su postura. Así se formarán los 4 grupos de manera espontánea. La siguiente fase, una vez se hayan posicionado, será debatir en pequeño grupo, pues bueno, compartir un poco por qué han elegido esa postura, se elaborarán 3 argumentos para defenderla, se escogerá un portavoz y se preparará esa defensa. Una vez se haya preparado, pues el docente apoyará reformulando preguntas, guiando la argumentación, apoyando el lenguaje, apoyando el vocabulario y mediando en caso de que haya dificultades de comunicación. Una vez tengamos ya resuelta esa fase, se debatirá en gran grupo, exponiendo un poco cada esquina pues, su postura y sus argumentos. El docente en este punto pues, deberá facilitar un poco la discusión y lanzar preguntas pues, como ¿qué te hace decir eso? ¿Qué argumento te convence más? Alguna esquina desea cambiar de posición para que sea siempre una dinámica activa y no pasiva.
En cuanto a la última fase, pues bueno, sería una fase de cierre y reflexión, donde se realiza una reflexión individual y colectiva, en donde pues bueno, haremos un proceso metacognitivo en el que pues se realizarán preguntas como ¿por qué esquina empezaste y por qué? ¿Qué argumentos te hicieron pensar? ¿Qué aprendiste sobre ti mismo? ¿Por qué cambiaste de esquina? Es una dinámica, la verdad es que bastante interesante y muy divertida, la verdad. Para la fase de desarrollo, pues aquí tenemos las dinámicas cooperativas que vamos a trabajar. Comenzaremos con mejor entre todos. Esta es una dinámica cooperativa que consiste en revisar un trabajo, una idea, una tarea ya hecha, ya sea individual o en grupo, para mejorarla entre todos. El objetivo no es corregir errores, sino aprender a mejorar juntos, compartiendo ideas, aportando sugerencias y aplicando pues, esas mejoras en equipo. Es una especie de taller de mejora colectiva donde todos ayudan a todos. Como primera fase o como primera parte de la sesión duraría en torno a 5 o 10 minutos, donde el docente pues, recuerda los criterios de calidad o éxito del producto, explica la dinámica y sobre todo marcar bien las normas de que el objetivo no es criticar, sino mejorar colectivamente. Se habrán formado esos grupos heterogéneos de 4 o 5 alumnos, se entregarán las plantillas o rúbricas de revisión que se dan de manera anticipada y se lanzará el mensaje de no buscamos la perfección individual, sino el mejor resultado posible entre todos. A partir de ahí, la segunda parte de la sesión, que corresponderá en torno a 10-15 minutos, pues cada grupo analizará el trabajo, tanto el suyo o en el caso de que se haga en grupo del grupo, y seguirá 3 pasos. Lo que ya funciona, identificará los puntos fuertes, lo que se puede mejorar, señalar aspectos concretos que se pueden reforzar y cómo mejorarlo proponiendo soluciones, ideas o ejemplos. También se pueden usar colores en las tarjetas, pues verde como fortaleza, amarillo como idea de mejora o azul como propuesta concreta. Para en esa parte final de la sesión, en ese debate y consenso de unos 10 minutos, pues se comparta en voz alta cada propuesta. El grupo debatirá las diferentes ideas y acordará qué mejoras aplicar. El secretario o relator, en caso de dar roles, pues bueno, nos dará los acuerdos finales para que queden registrados. Hay una norma de oro no escrita que se debe de aplicar a todas las dinámicas, ya no solo a esta, y es que pues, cada crítica debe venir acompañada de una propuesta constructiva. El docente tiene que moderar estas situaciones para enseñarles a hacer críticas constructivas, ya que en muchas ocasiones es algo complejo. La fase de mejora puede constar de unos 15 minutos finales, donde el grupo pues, aplicará los cambios acordados si estamos trabajando mediante un producto. En este caso, pues el docente circulará entre los grupos y orientará el proceso. Si se trata de una tarea digital, pues se actualiza en tiempo real compartiendo el documento. Si es una tarea física, pues se hace el mural o se rehace y se ajusta visualmente. La puesta en común, donde cada grupo representa brevemente su producto antes y después, pues es el momento donde explicará qué mejoras han aplicado y qué se aprendió de este proceso y puede durar en torno a 5 o 10 minutos. Otra dinámica es la mesa redonda. Es una estructura cooperativa simple en la que los miembros de un equipo intervienen por turnos para aportar su opinión, idea o solución sobre un tema o estímulo dado. Mientras uno habla, los demás escuchan y suele haber un secretario moderador que acompaña el proceso. En primer lugar, pues el docente plantea una pregunta, un tema, un problema, una lectura que requiera una reflexión. Se formarán esos grupos heterogéneos de 4 o 5 alumnos colocados en círculo o semicírculo para favorecer la mirada y la escucha. Se repasarán las normas básicas de turnos de palabra, respeto, escucha activa, argumentación breve y clara, etcétera, para posteriormente, en esa fase de activación individual, cada alumno piense de forma individual durante 2 minutillos y, bueno, pueden tomar nota, subrayar o preparar una breve idea para compartir. Esta fase pues, garantiza la responsabilidad individual y evita que algunos alumnos dependan tan solo del grupo. La siguiente fase de intervención por turnos es aquella donde cada alumno intervendrá siguiendo el orden establecido en el sentido de las agujas del reloj o numerando participantes y en su turno pues deberán exponer esa idea o opinión, argumentarla con razones, ejemplos o evidencias y nadie puede interrumpir mientras esa persona está hablando. Por consiguiente, pasaremos a una fase de diálogo y contraste, donde una vez todos hayan intervenido, pues se abre un periodo breve de conversación libre, respetuosa y guiada. Se contrastarán todas las ideas, se plantearán dudas y se ampliarán esos argumentos. Se trata de conectar aportaciones sin perder el foco del tema. También se pueden usar tarjetas de diálogo. ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar eso? Puedes dar un ejemplo para ser capaces de profundizar en caso de que se enquiste la comunicación. Por último, tendríamos una fase de síntesis grupal donde el grupo elige un portavoz y construye entre todos una conclusión conjunta. Esta conclusión puede ser una idea clave, un acuerdo, una duda que permanece inclusive, un resumen de puntos importantes. Se registra todo en la pizarra o en un mural cooperativo
para que cada grupo finalmente comparta su síntesis con el resto de la clase. El docente debe de recoger las conclusiones, aclarar conceptos y cerrar la actividad. También se puede añadir una mini reflexión final en la que pues, los alumnos piensen qué idea te ha hecho cambiar de opinión, qué argumento fue el más convincente o qué aprendiste escuchando a tus compañeros. La dinámica de la plantilla rota consiste en una estructura metodológica del aprendizaje cooperativo que articula dos fases principales. La primera, una fase individual o experto en la cual cada alumno o integrante de un equipo trabaja de forma autónoma sobre una parte del contenido o una actividad, y una parte segunda en la que pues, se hace una fase de grupo en equipo mixto, en la que los miembros pues, intercambian sus aprendizajes, colaboran para ensamblar el producto o resolver el reto que plantea el docente. La clave metodológica radica en que cada alumno es responsable inicialmente de una parte que debe luego explicar, compartir o aplicar junto a otros compañeros que han trabajado otras partes. De este modo se promueve la interdependencia positiva, la responsabilidad individual, la cooperación, la revisión entre iguales y el aprendizaje significativo. El diseño de ese contenido o reto, pues el docente debe de elegir un tema o reto que permita dividirse en varias partes, preparar una plantilla que puede ser una ficha, un esquema, un diagrama, un lote de tarjetas, que esté dividida en tantas secciones como miembros tenga cada equipo y que, bueno, cada parte debe de requerir un aprendizaje autónomo y ser significativa. La formación de los grupos, igual que en todas las dinámicas, equipos heterogéneos, 4 o 5 alumnos y se asignan roles, mezclando niveles, estilos y capacidades a modo de que haya diversidad. A cada alumno se le facilita una parte de esa plantilla para que la trabajen de forma individual o en pares, investigando y preparando la explicación de su sección, para posteriormente hacer una reunión de equipo en la que se intercambian los aprendizajes y bueno, cada integrante explica lo que ha aprendido, comparte la sección de su plantilla, responde a las aportaciones de los compañeros, colabora para unir las piezas del conocimiento y elaborar la respuesta al reto planteado. El docente pues, bueno, va circulando por los grupos, observando, apoyando y reforzando estrategias lingüísticas cuando sea necesario. El producto final, pues los equipos presentarán sus respuestas o productos finales a esas conclusiones que han adquirido siendo grupo. Se puede realizar una reflexión grupal sobre cómo han trabajado, qué estrategias han resultado útiles, qué dificultades han tenido y cómo se puede mejorar, y se evaluará tanto individual como colectivamente. Al final se debe hacer como en todas las dinámicas, una labor de retroalimentación y mejora, donde el docente junto al especialista, en caso de que estén en codocencia, pues realice una revisión de los resultados, aporte retroalimentación, adapte o modifique las plantillas para próximas sesiones. Ahora pasamos al folio giratorio. Consiste en que un grupo comparte un único folio o documento y cada alumno escribe por turno sus ideas, respuestas o aportaciones. Después el folio se gira al compañero o compañera de al lado, que continúa pues bueno, hasta completarlo entre todos. Es ideal para activar conocimientos previos, resumir información, resolver problemas, elaborar textos cooperativos o crear lluvias de ideas. Se forman esos grupos de 4 alumnos, el profesor explicará la tarea y sus normas básicas, donde todos participarán. Se escribe en silencio para respetar el turno, solo una persona puede escribir a la vez por grupo y bueno, el docente debe lanzar el mensaje de que este folio es como una historia compartida, cada uno añade una parte que hace crecer al conjunto. Una vez haya escrito ese primer alumno su aportación, pues girará el folio al siguiente compañero, que leerá lo anterior y continuará. Se repetirá el proceso hasta que todos hayan participado al menos una vez. Al final, el grupo revisa el producto final conjuntamente y lo mejora o lo completa en caso de que sea necesario, porque después va a haber una puesta en común de aproximadamente unos 10-15 minutos donde los grupos compartirán su folio con el resto de la clase, se leerán los resultados y se comentarán las coincidencias, las diferencias y los aspectos originales de cada grupo. Ahí nosotros como profesores debemos guiar una reflexión metacognitiva para poder evaluar de manera individual si ha participado, si no, si ha respetado los turnos, si ha mejorado lo que había, y una evaluación grupal donde se analizará la calidad del trabajo final y la cooperación. La técnica rompecabezas es una estructura cooperativa en la que cada alumno se convierte en experto de una parte del contenido y después lo comparte con su grupo base para reconstruir el conocimiento completo entre todos. Es muy similar a la dinámica 1-2-4 expertos, por lo que, pues bueno, se busca que cada alumno aprenda de una parte del contenido y luego se las enseñe al resto de compañeros a modo de que todos dependan de todos para completar el conocimiento global. De este modo, mediante esta dinámica, pues se fomenta la cooperación no competitiva, la escucha activa, la empatía, la responsabilidad individual, etcétera. Al final, pues yo aprendo contigo, tú aprendes conmigo.
las fases son muy similares. Se forman grupos de 4 alumnos heterogéneos, se divide el contenido en tantas partes como miembros tenga cada grupo, a cada alumno se le entrega una parte diferente del contenido, hay una fase en la que leen todo ese contenido y hacen una comprensión individual, investigando y estudiando simplemente la parte que se les ha asignado. A partir de ahí se hace una fase de grupo de expertos donde todos los alumnos que tienen esa misma parte asignada se reúnen en un grupo individual de expertos. Y entonces este grupo analiza juntos la información, se ayudan mutuamente para, después de tener una explicación clara, recursos visuales y una breve síntesis, regresan de nuevo a su grupo base, donde ahora cada uno es un experto de una parte distinta del contenido. Por turnos, cada experto explica su parte al resto del equipo, el resto escucha, toma notas y hace preguntas para finalmente el grupo pues, reunir toda esa información explicada por sus integrantes y elaborar un producto cooperativo que puede ser un mapa conceptual, una presentación, un mural, un esquema. Bueno, al final es también parte del docente comprobar que ese trabajo es coherente, equilibrado y que todos han comprendido la totalidad del contenido. Se puede evaluar tanto de manera individual, cooperativa como mixta, que es la que más recomiendo yo, donde se valore ambas partes, tanto el trabajo individual como el trabajo en grupo, y también se debe de hacer una reflexión metacognitiva para que puedan valorar el proceso. Por último, trabajaremos en torno a las dinámicas de cierre. Comenzaremos con la dinámica cabezas numeradas, cuyo funcionamiento es muy sencillo. Se forman esos grupos de 4 o 5 alumnos heterogéneos. Cada alumno que coincida en posición en cada grupo recibe un número, 1, 2, 3 o 4. Se realiza el planteamiento de ese reto o pregunta que tienen que resolver entre todo el grupo. Tendrán unos minutos para pensar, debatir, llegar a una apuesta en común. Bueno, y luego se juntan las cabezas, los miembros ponen todas las cabezas juntas, se aseguran de que todos entienden la respuesta, todos deben de ser capaces de explicarla y deben de revisar esos argumentos con el vocabulario y los pasos. El docente, una vez haya pasado transcurrido este tiempo, pues dice un número al azar. El alumno que tenga ese número responde en nombre de su grupo. Su respuesta responderá al trabajo de todos. Se comentan las respuestas, se resuelven las dudas y se amplía la explicación. El objetivo de estas dinámicas, tal y como podéis comprobar tras conocer su funcionamiento, no es otro que garantizar la responsabilidad individual dentro del trabajo cooperativo. Nadie sabe quién será llamado, así que todos tienen que entender y poder explicar la solución al resto del grupo. Una variante de la dinámica cabezas numeradas es la de cabezas viajeras. En esta dinámica se elaboran igualmente los grupos, cada grupo trabaja su reto, pero en este caso los grupos eligen un viajero. Es un miembro escogido por este grupo que representará esta cabeza viajera y lo que hará es que debe entender muy bien la respuesta y el trabajo que han hecho en grupo porque posteriormente esas cabezas se desplazarán a otros equipos. En cada nuevo grupo pues explicarán lo que han trabajado en su equipo de origen, escucharán lo que ese grupo comparte, responderán a sus preguntas prácticas y también pueden incluso resolver algunas dudas. En cuanto al intercambio de información, pues el resto de compañeros del grupo toman nota, comparan, preguntan y amplían esa información. Cada viajero visitará varios grupos o todos según el tiempo disponible. Una vez se regresa al grupo base, las cabezas viajeras vuelven a su equipo de origen y transmiten todo lo aprendido durante el recorrido. El grupo integra todas las aportaciones para completar ese aprendizaje. Otra dinámica es la llamada parada en boxes. La verdad es que esta es bastante útil, se trata de una micropausa cognitiva y social que fortalece la comprensión, la atención y la memoria a largo plazo y permite que el alumno asimile la información presentada, reorganice las ideas y conecte lo nuevo con la que ya sabía antes de seguir avanzando. Su funcionamiento es muy sencillo y es el siguiente. Lo primero que se hace es una interrupción planificada de la clase. El docente detiene la explicación, o bien el vídeo, o bien la lectura, durante aproximadamente 3-4 minutos. Se avisa al alumno de que, bueno, al alumnado, al grupo clase, de que va a comenzar la parada. Se hace un trabajo en pareja o en pequeño grupo donde los alumnos se organizan para reflexionar juntos sobre lo trabajado. Durante esos 3 minutos deben resumir lo entendido, aclarar dudas entre ellos, identificar ideas clave y formular preguntas que no entiendan. En cuanto se retorne al grupo clase, pues el docente recoge algunas aportaciones rápidas, como qué ideas os ha quedado clara, qué dudas os han surgido, qué creéis que viene ahora. Bueno, no se busca una respuesta perfecta, sino activar la comprensión, la escucha y la metacognición. A partir de ahí, y una vez hayan transcurrido esos 3 minutos, el docente continuará la explicación o la actividad teniendo en cuenta las aportaciones del alumnado. El objetivo es asegurar que el alumnado procesa, comprende y conecta la información antes de continuar, evitando esa saturación cognitiva. Es una microestrategia de evaluación formativa, metacognición y atención a la diversidad.
Hemos finalizado con las dinámicas de trabajo cooperativo y comenzaremos ahora con las rutinas de pensamiento. Se van a trabajar del mismo modo con el orden de inicio, desarrollo y cierre según sean más adecuadas para un momento u otro de las situaciones de aprendizaje. Aquí tenéis las que vamos a trabajar en la parte inicial. Comenzaremos con la rutina veo, pienso, me pregunto. Su propósito no es otro que enseñar a los alumnos a observar con atención, interpretar con sentido y cuestionarse con curiosidad. Es ideal para, pues bueno, para análisis de imágenes, obras de arte, vídeos, experimentos o fenómenos naturales. La rutina consiste en aprender a mirar con ojos de investigador y no de espectador. Paso a paso los alumnos pasan de observar a pensar y a preguntarse. Sirve como inicio de situaciones de aprendizaje o de proyectos de investigación y es ideal para la parte de conocimientos previos. La organización es flexible, se puede hacer por grupos, individual o por parejas y su funcionamiento detallado es el siguiente. Los alumnos describen en la parte de veo solo lo que observan objetivamente, sin juicios ni interpretaciones. El objetivo es desarrollar la atención, la precisión y la descripción objetiva. A partir de ahí pasaremos a la parte de pienso, donde pues a partir de lo que han visto los alumnos interpretan o elaboran hipótesis, qué creen que está ocurriendo, qué significa, por qué sucede, y el objetivo es fomentar el razonamiento inferencial y conectar con los conocimientos previos. Para por último me pregunto, donde los alumnos formularán preguntas genuinas sobre lo que no entienden, lo que les intriga o lo que les gustaría investigar más. El objetivo aquí es despertar la curiosidad, el pensamiento divergente y el deseo de aprender. Todos son responsables del resultado final, ya que mientras cada miembro escribe, los demás compañeros irán supervisando y revisando lo que se va añadiendo y se irá corrigiendo si es necesario para ayudar a mejorar la aportación. Al concluir el giro, pues el grupo revisa el contenido generado, lo sintetiza y bueno, lo presenta al resto de la clase elaborando una versión conjunta. De este modo, mediante una rutina corta y diferente, podemos pues evaluar qué saben y qué no saben los alumnos mediante una pequeña lluvia de ideas. Otra dinámica es color, símbolo, imagen. Esta rutina de pensamiento permite que los alumnos reflexionen y expresen de manera visual y metafórica sus comprensiones, sentimientos o ideas sobre un tema y es ideal en etapas de cierre, de evaluación cualitativa o de un proceso de aprendizaje. Su funcionamiento paso a paso podría explicarse del siguiente modo. En la fase color, los alumnos eligen un color que represente el tema o la idea central y explican por qué lo han elegido. El objetivo es expresar emociones o percepciones asociadas a un tema, activando la inteligencia emocional. Para la palabra símbolo, pues seleccionan o dibujan un símbolo que represente la esencia del aprendizaje o de la idea más importante. El objetivo es transformar el pensamiento abstracto en una representación simbólica significativa. Para la palabra símbolo, seleccionan o dibujan un símbolo que represente la esencia del aprendizaje o la idea más importante. El objetivo es transformar el pensamiento abstracto en una representación simbólica significativa. Y para la palabra imagen, eligen o crean una imagen que capture el sentido global del aprendizaje o del concepto trabajado. Puede ser un dibujo, una foto, una escena o incluso un collage. El objetivo es sintetizar visualmente la comprensión final y generar memoria emocional del aprendizaje. Pasamos a antes pensaba, ahora pienso. Esta rutina ayuda al alumnado a reflexionar sobre cómo ha cambiado su comprensión sobre un tema, idea o concepto tras una experiencia de aprendizaje. Permite hacer visible la transformación del pensamiento, reforzando la metacognición, pensar sobre cómo aprendemos y la construcción del conocimiento significativo. Favorece la reflexión metacognitiva y la evolución del pensamiento. Y sus fases son muy sencillas. Antes pensaba, donde se expresa esa idea inicial del alumno, donde el alumno recuerda y expresa lo que creía o sabía antes de un tema, y ahora pienso, donde explica cómo y por qué cambió esa idea tras aprender. Después de la experiencia de aprendizaje, el alumno escribe, comenta y traslada qué entiende o piensa ahora, destacando que ha cambiado o que ha ampliado respecto a su versión inicial. Pasamos ahora a la rutina círculo de puntos de vista. Esta rutina permite a los alumnos ponerse en la piel de otros, comprender intereses y emociones ajenas y analizar la complejidad de los conflictos o decisiones humanas. El objetivo no es otro más que desarrollar la empatía y la comprensión de perspectivas diferentes. Por explicar un poco por qué fases pasa esta dinámica, pues tendríamos en primer lugar que pues se debería de identificar el tema. El docente presentará una situación, una imagen, una historia, un dilema o un acontecimiento relevante para despertar el interés y contextualizar el problema o tema de análisis. Posteriormente se generarán posibles puntos de vista donde el grupo identificará diferentes actores o perspectivas implicadas. El objetivo es reconocer la pluralidad de visiones y comprender la diversidad de intereses. Cada alumno de manera individual o en pequeño grupo asumirá un rol adoptando un punto de vista y hablando en primera persona como si fuese ese personaje o grupo. La estructura guía sería algo así como yo soy, pienso que, me preocupa, me gustaría que.
para posteriormente compartir y reflexionar sus puntos de vista. El docente guía una reflexión sobre las coincidencias, conflictos o valores que aparecen para analizar la complejidad social y practicar la escucha activa y fomentar la tolerancia. Pasamos ahora a la rutina oración, frase, palabra. Su propósito es ayudar a los alumnos a extraer el significado más relevante de un texto, de un vídeo o de cualquier contenido leído o escuchado, reflexionando sobre qué les ha impactado o les ha hecho pensar. Les enseña a sintetizar, a seleccionar y a interpretar, lo que fortalece la comprensión profunda y la capacidad crítica. Esta rutina de manera cooperativa consistiría en que cada miembro del grupo aporte su oración, frase y palabra y entre todos creen un mural o nube de palabras. En primer lugar, se realizaría esa lectura o exposición inicial donde el alumno lee, escucha o visualiza ese texto. Es importante que el contenido tenga una riqueza emocional o conceptual. Cada uno elija una oración, seleccione una oración completa del texto que le parezca significativa e inspiradora. Así reconocerán pues, las ideas principales y lo que más resonó en su pensamiento. Posteriormente, elegirán una frase corta o expresión que les haya llamado la atención o haya resumido la esencia del texto para identificar esa idea central o el valor que transmite el mensaje, y por último se elige una sola palabra que simbolice o sintetice el sentido del texto o del material multimedia que hayan visualizado. Finalmente se hará una puesta en común y una reflexión final donde el grupo pues, comparte sus elecciones y justifica por qué se eligieron esas partes. El docente puede recoger en la pizarra las palabras más representativas o repetidas y crear un mapa de significados. Como fase extra, pues el docente puede añadir una fase final opcional en la que se haga un procedimiento de reflexión metacognitiva en el que se pregunte por qué eligió esa palabra. Para la rutina enfocarse, pues bueno, esta rutina es una estructura simple en la que los miembros de un equipo intervienen por turnos para aportar su opinión, idea o solución sobre un estímulo o sobre un tema dado. Mientras uno habla, los demás escuchan y suele haber un secretario moderador que acompaña el proceso. Se puede utilizar antes, durante o después de una unidad o de una tarea. Se trata de hacer ver que las ideas que tenemos pueden variar a medida que obtenemos información acerca de ella, a través del análisis de una imagen a trozos. Partiremos de preguntas como ¿qué veis? ¿Qué piensas? ¿Qué será la imagen completa? ¿Qué preguntas te podrías formular? Se presenta una nueva parte de la imagen y se vuelve a hacer lo mismo para guiar ese cambio de la interpretación y de las hipótesis anteriores. Así, paso tras paso, volveremos a presentar una parte nueva y volveremos a hacer esa rutina de pensamiento. Por último, abriremos esa imagen completa y comenzaremos un debate sobre qué sucede en la imagen y qué sucedió en ese momento. El objetivo de la última fase es hacer una reflexión para alcanzar ese proceso de metacognición mediante el que analizan cómo cambió la idea del inicio hasta el final. Pasando ya a la fase de desarrollo, comenzaremos por la rutina cadena de preguntas, que se trata de una estructura apta para repasar la unidad trabajada hasta el momento y preparar la evaluación, o simplemente para hacer una evaluación formativa y comprobar hasta qué punto se han conseguido los objetivos previstos y rectificar o ajustar, si es preciso, la programación. Durante 3 minutos aproximadamente, cada equipo piensa en una pregunta sobre la unidad o las unidades estudiadas hasta el momento. Se trata siempre de preguntas fundamentales que consideren que podrían salir en un examen sobre esas cuestiones trabajadas en clase. Una vez pasados esos 3 minutos, pues el portavoz del equipo plantea una pregunta al equipo siguiente, siguiendo un orden determinado, por ejemplo, pues en sentido de las agujas del reloj, el cual la responde. Seguidamente, el portavoz de este equipo hace una pregunta al equipo que viene a continuación y así sucesivamente hasta que el último equipo hace la pregunta al primero que ha intervenido, al que ha empezado la cadena de preguntas. Acabada la primera ronda, se dejan otros 3 minutos más para pensar nuevas preguntas, pasados los cuales se iniciará de nuevo esa cadena, pero en dirección contraria. Cada equipo hace la pregunta al equipo que en la primera ronda le había hecho la pregunta a él. Pasamos a 3-2-1 puente, que es una rutina ideal para activar los conocimientos previos, evaluar aprendizajes y reforzar la metacognición, en pensar cómo se ha aprendido. La rutina se realiza en 2 momentos clave, antes de aprender o después de aprender, y siempre se estructura en 3 partes numéricas, 3-2-1 y por último la fase puente. El objetivo es conectar conocimientos previos con nuevos aprendizajes. Si nos centramos en el primer momento antes de aprender, pues los alumnos responden a 3 consignas sobre un nuevo tema. Escriben 3 palabras clave, 2 ideas importantes y una pregunta que sepa o crean saber sobre el tema. El objetivo de realizar en este momento la dinámica pues es activar los conocimientos previos, motivar, activar la curiosidad y detectar concepciones iniciales. Si lo hacemos como segundo momento después de aprender, pues tras investigar o trabajar el tema, los alumnos vuelven a hacer ahora el 3-2-1 con una nueva comprensión. El objetivo de esta fase pues es evidenciar el crecimiento conceptual
y bueno, la evolución del pensamiento. Y por último, la fase puente, cuyo objetivo final de esta fase es hacer visible la transformación del aprendizaje y consolidar la metacognición, donde los alumnos comparan sus dos momentos antes y después y reflexionan cómo ha cambiado su pensamiento. La rutina Conecto Amplio Desafío, cuyo objetivo es promover el pensamiento crítico y la conexión con la experiencia personal. Con esta rutina se pretende ayudar al alumnado a reflexionar sobre lo aprendido y construir conexiones significativas entre lo nuevo y lo previo, estimulando además la curiosidad y el pensamiento crítico. Se aplica, por ejemplo, pues después de una lectura, después de una lección, después de haber visto un vídeo o después de una exposición. Permite de este modo consolidar el aprendizaje y abrir nuevos caminos de exploración. Es ideal para debates, proyectos de investigación, trabajos cooperativos o incluso autoevaluaciones reflexivas. Las fases de las que consta para la parte conecto, los alumnos identifican qué relaciones existen entre la nueva información y lo que ya sabían. El objetivo es activar esos conocimientos previos como en otras rutinas. Amplío, reflexionan sobre qué ideas nuevas han descubierto, qué han comprendido mejor o qué les ha sorprendido, y el objetivo no es otro más que consolidar el aprendizaje y expandir la comprensión más allá de lo ya conocido. Y por último, en desafío, piensan qué preguntas nuevas surgen, qué dudas tienen o qué parte les resulta más desafiante o les gustaría investigar más. El objetivo es estimular la curiosidad, la indagación y la autonomía en el aprendizaje. Otra rutina similar es Piensa, Cuestiona, Explora, la cual se utiliza antes o al inicio de un tema o proyecto de investigación para conectar esos saberes previos con nuevos objetivos de aprendizaje y promover la indagación activa. Es ideal para, pues bueno, para aprendizajes basados en proyectos, para aprendizaje cooperativo y para esa enseñanza por descubrimiento. Las fases son pienso, el alumnado reflexiona sobre lo que ya sabe o quiere saber sobre el tema. Para la parte cuestiona, los alumnos formulan preguntas, dudas o curiosidades sobre aquello que no entienden o quieren aprender. El objetivo pues, es despertar un poco esa curiosidad y fomentar el pensamiento crítico y promover la autonomía en el aprendizaje. Y para la parte exploro, pues piensan cómo podrían encontrar respuestas a sus preguntas, con fuentes, experimentos, lecturas, observaciones, pues cómo pueden averiguarlo. Aquí el objetivo es principalmente planificar estrategias de búsqueda y desarrollar el pensamiento científico y organizativo. Y por último y para finalizar, aquellas rutinas de pensamiento para el cierre, comenzaremos con titular, expresar, argumentar, que se utiliza para que el alumno exprese la idea principal de un tema o experiencia como si tuviera que ponerle un titular periodístico que refleje su esencia. Es ideal para cerrar una secuencia de aprendizaje, evaluar la comprensión o reflexionar sobre el aprendido. De este modo, los alumnos sintetizan información, justifican ideas y desarrollan también la expresión escrita. En primer lugar, para la fase titular, pues el alumno o grupo formula un titular breve y significativo que resuma el contenido o aprendizaje trabajado. Debe de ser creativo y condensar la idea en pocas palabras, para posteriormente explicar con sus propias palabras por qué se eligió ese titular o qué sentido tiene. Se trata de expresar la comprensión del tema con claridad y conexión personal, para posteriormente explicar con sus propias palabras por qué eligieron ese titular o qué significado tiene. Se trata de expresar la comprensión del tema con claridad y con conexión personal. Esta será la fase de expresar, para, por último, justificar su elección aportando razones, evidencias o ejemplos, donde pues, el alumnado debe demostrar su pensamiento crítico y la capacidad de razonar con fundamento. Esta es la última parte de argumentar y se realizará ante toda la clase. Finalizaremos esta rutina con una fase de síntesis y puesta en común, donde al concluir el giro, pues el grupo revisa el contenido generado, lo sintetiza y normalmente pues lo presenta al resto de la clase o elabora una versión conjunta del trabajo. El docente aquí puede facilitar una reflexión final sobre el proceso cooperativo. Y por último, pues trataremos la rutina compara-contrasta, cuyo propósito es ayudar al alumnado a observar similitudes y diferencias, fomentando la comprensión profunda, la clasificación, el pensamiento analítico y la argumentación fundamentada. Consiste pues, en analizar, categorizar y razonar similitudes y diferencias. La fase inicial es donde el docente presenta dos o más objetos, diferentes imágenes, textos o situaciones y los alumnos comienzan por observar y describir cada uno de ellos. Posteriormente lo comparan, buscan coincidencias o aspectos comunes que tienen los elementos observados para posteriormente contrastarlos e identificar las diferencias clave entre esos elementos. Finalmente se realiza una etapa de conclusión donde los alumnos extraen conclusiones sobre el aprendido gracias a esa comparación.
Espero que este repaso por las metodologías activas, las pedagogías ágiles, esos conceptos básicos para poder implementarlas en el aula y esta parte más práctica de dinámicas y rutinas de pensamiento os hayan servido. No obstante, os insto a que podáis pues, enviarme por correo electrónico todas aquellas dudas que os hayan ido surgiendo para realizar una última sesión final de preguntas y respuestas. Quiero acabar y dar por concluida esta ponencia pues con una cita de Benjamin Franklin que dice que dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Y por último, pues siguiendo el hilo conductor de la construcción, damos por inaugurado nuestro edificio. Venga, muchas gracias.